Existe algo profundamente retorcido en cómo nos relacionamos con nuestras propias equivocaciones. Observa esta realidad. Un niño que recién aprende a dar sus primeros pasos, se cae, se incorpora, vuelve a caer y lo intenta nuevamente. Ninguna persona cuerda se pondría frente a ese pequeño diciéndole, eres inútil, jamás caminarás, abandona ahora mismo, sería ridículo, incluso cruel. Sin embargo, cuando tú fallas, cuando te equivocas, cuando algo que intentaste sale mal, exactamente ese es el diálogo que sostienes en tu interior. Te has convertido en tu propio torturador y lo más peculiar es que has llegado a creer que esta tortura te transforma en alguien mejor, más consciente, más valioso. Déjame revelarte algo que probablemente nunca has considerado. Ese castigo que te impones por equivocarte no solamente es inútil para mejorarte, sino que te inmoviliza, te reduce, te transforma en una versión diminuta y aterrada de quien realmente podrías llegar a ser. La sensación de culpa posee un propósito evolutivo bastante preciso. Nuestros antepasados requerían un sistema interno que les alertara cuando habían transgredido las reglas del colectivo, cuando habían amenazado la estabilidad social de la cual su existencia dependía. La culpa cumplía ese rol. Una señal emocional que advertía has actuado de manera que podría expulsarte de tu comunidad. Resultaba provechosa, indispensable, funcional. Pero aquí surge la dificultad. Ese sistema de alerta estaba calibrado para circunstancias puntuales y definidas. La culpa aparecía, corregías tu conducta, reparabas el daño y continuabas tu camino. Era un mecanismo de ajuste veloz y efectivo. Lo que jamás debió suceder es que se transformara en un estado constante, en una forma de ser, en la narrativa permanente de tu mundo interno. Y no obstante, precisamente eso ha ocurrido. Reflexiona sobre la última ocasión en que cometiste una falla verdaderamente significativa. No hablo de algo trivial como tirar líquido sobre tus ropas, me refiero a algo que percibiste como una auténtica deficiencia de integridad o discernimiento. ¿Qué sucedió después? Si te pareces a la mayoría, ingresaste a un patrón muy particular. Primero aconteció la equivocación misma. Después vino el momento de darte cuenta. Pero luego, en vez de cuestionarte qué lección contenía, qué corrección requerías implementar, qué comprensión nueva poseías ahora que antes desconocías, ejecutaste algo totalmente distinto. Iniciaste un ataque contra ti mismo. Repasaste el error repetidamente, como si ese repaso obsesivo pudiera de algún modo borrarlo. Te recordaste todas las fallas parecidas de tu historia, construyendo una historia de incapacidad permanente. Imaginaste las opiniones ajenas sobre ti, amplificando ese juicio hasta proporciones catastróficas. Y en algún instante durante este proceso, la equivocación inicial dejó de constituir el verdadero problema. El problema pasó a ser tu vínculo con ese error, la manera en que lo utilizaste como prueba de algo irremediablemente dañado en tu ser. Esto es lo que ejecuta el castigo interior. Convierte un suceso particular en un rasgo definitivo. Convierte me equivoqué en soy una equivocación. Y cuando has realizado esa conversión, has fabricado algo muchísimo más destructivo que el error mismo. Porque ahora no estás enfrentando únicamente las repercusiones naturales de una decisión desacertada, estás atravesando una crisis de identidad completa. Has tomado un hecho y lo has convertido en un juicio sobre tu valía como individuo. Los filósofos estoicos comprendían esta separación con una lucidez que hemos extraviado. Marco Aurelio reflexionó sobre la distinción entre el obstáculo y nuestro pensamiento acerca del obstáculo. El acontecimiento es imparcial, sostenía. Es nuestra lectura, nuestro veredicto sobre el acontecimiento, lo que genera el tormento. Una equivocación es meramente información. Te revela que tu modelo mental de la realidad estaba incompleto o distorsionado en algún sentido. Únicamente eso. No declara nada respecto a tu naturaleza, tu potencial o tu porvenir, excepto si tú determinas que lo hace. Pero existe algo más refinado y más peligroso funcionando aquí. El castigo interior genera una ilusión de dominio. Cuando te golpeas mentalmente por una equivocación, experimentas que estás actuando al respecto. Te percibes moralmente activo, consciente, dedicado al cambio. Es una modalidad de expiación psicológica. Y en algún estrato profundo confías en que si te torturas suficientemente, si te sientes suficientemente desdichado, habrás compensado tu error y podrás avanzar. Pero cuestiónate esto, ¿cuántas ocasiones has completado realmente ese pago? ¿Cuántas veces la punición resultó adecuada? Si eres sincero, la contestación es prácticamente nunca. Porque el castigo interior carece de un límite definido. No existe juez que proclame que tu condena ha concluido. La punición sencillamente persiste, nutriéndose de sí misma, generando un estado permanente de vergüenza y autocrítica que se transforma en la atmósfera emocional donde habitas.
Y esto produce consecuencias catastróficas para tu habilidad de absorber conocimiento. Los fundamentos de la neuroplasticidad nos revelan que el cerebro asimila mejor en estados de exploración y receptividad, nunca en estados de peligro y encogimiento. Cuando te castigas por una equivocación, activas tu sistema nervioso simpático, tu mecanismo de pelear o escapar. Ingresas a un modo de supervivencia básica. Y en modo de supervivencia básica no absorbes conocimiento, solamente reaccionas. No meditas sobre las raíces profundas, no examinas opciones alternativas, no cultivas nuevas tácticas. Simplemente intentas huir del sufrimiento que tú mismo estás fabricando. Permíteme compartir algo sobre cómo opera verdaderamente el aprendizaje profundo. Los investigadores han examinado durante generaciones cómo los maestros alcanzan la maestría, cómo los expertos en ajedrez cultivan su intuición, cómo los cirujanos refinan sus destrezas, cómo los músicos logran niveles excepcionales de dominio. Y existe un patrón uniforme que emerge repetidamente. Los mejores estudiantes poseen una relación completamente distinta con la equivocación que los estudiantes ordinarios. No es que cometan menos errores inicialmente, de hecho, frecuentemente cometen más, porque están dispuestos a funcionar en el límite de su capacidad, donde la equivocación es ineludible. Lo que los diferencia es lo que ejecutan después de la equivocación. Los estudiantes ordinarios se concentran en el error como demostración de incompetencia. Los estudiantes expertos se concentran en el error como información sobre el mecanismo. Preguntan, ¿qué reveló esta equivocación sobre mi entendimiento presente? ¿Qué suposición estaba operando que resultó incorrecta? Esta es una orientación completamente diferente hacia la vivencia. Es inquisitiva en lugar de acusatoria, investigativa en lugar de castigadora. Ahora podrías protestar, pero si no experimento malestar por mis equivocaciones, ¿no me volveré negligente? ¿No extraviaré mi orientación moral? Esta es una inquietud auténtica y merece ser tratada directamente. La confusión aquí radica entre responsabilidad y castigo. Responsabilidad implica que reconoces las repercusiones de tus actos y te obligas a ejecutar reparaciones cuando resulta posible y a implementar modificaciones para el futuro. Castigo implica que te infringes padecimiento como compensación. Estas dos cosas no son idénticas, aunque nuestra sociedad las ha confundido hasta el extremo de que parecen indivisibles. Puedes ser intensamente responsable sin ser autopunitivo. De hecho, la auténtica responsabilidad demanda que no te castigues, porque el castigo te conserva enfocado en ti mismo, en tu padecimiento, en tu vergüenza, mientras que la responsabilidad demanda que te concentres externamente en las repercusiones que generaste y en cómo puedes aportar a la reparación o la mejora. Contempla esto. Cuando un aviador comete una equivocación que no resulta en catástrofe, pero que podría haberlo hecho, existe un protocolo establecido. Se examina la equivocación minuciosamente, se registra, se comparte con otros aviadores. El propósito no es castigar al aviador, el propósito es obtener cada partícula de aprendizaje de la equivocación para que otros no deban repetirla. Esta es una cultura de aprendizaje. Contrasta esto con una cultura de castigo, donde la equivocación se esconde, se minimiza, se rechaza, porque la repercusión de reconocer una equivocación es la humillación y el ostracismo. ¿Cuál de estas culturas genera mejor rendimiento? Las contestaciones son evidentes. Y no obstante, en tu existencia interior probablemente funciones con una cultura de castigo, no con una cultura de aprendizaje. Existe algo más que deseo que reflexiones sobre la esencia del crecimiento. El crecimiento auténtico, el tipo de metamorfosis profunda que modifica quién eres y cómo te desplazas por la existencia, no sucede en trayectoria recta, sucede en espirales. Avanzas un paso adelante, después parece que retrocedes, pero en realidad estás regresando a un patrón antiguo desde un nuevo plano de conciencia. Esta es la naturaleza orgánica del desarrollo humano. No es ordenada, no es recta, no es anticipable, y si posees una relación punitiva con tus equivocaciones, percibirás cada giro de la espiral como demostración de fracaso. Reflexionarás, ya debería haber trascendido esto, ¿por qué estoy aquí nuevamente? Pero si comprendes el crecimiento como espiral, percibirás el regreso como una ocasión, como una invitación a profundizar. Los griegos antiguos poseían un concepto para esto, hamartía. Frecuentemente se interpreta como error trágico, pero su significado primordial es más refinado. Hamartía literalmente implica errar el objetivo, como un arquero que dispara y falla el centro. No implica perversidad moral, no implica defecto de personalidad, sencillamente implica que apuntaste hacia algo y no lo alcanzaste. Y la pregunta pertinente no es, ¿qué tan defectuoso eres por haber fallado? La pregunta pertinente es, ¿qué modificación requieres implementar en tu siguiente disparo?
Esta es una pregunta técnica, no una pregunta existencial. Es una pregunta sobre calibración, sobre aprendizaje, sobre refinamiento. Deseo que ejecutes algo por un instante. Reflexiona sobre alguien en tu existencia que conozcas personalmente, alguien que respetes intensamente, alguien cuya integridad admires. Ahora cuestiónate, ¿esa persona ha cometido equivocaciones? Por supuesto que sí. ¿Has cesado de respetarla por esas equivocaciones? Probablemente no. De hecho, si conoces las equivocaciones que ha cometido y cómo las manejó, probablemente lo respetes aún más, porque observaste su habilidad de confrontar las repercusiones con integridad. Entonces, ¿por qué te juzgas a ti mismo con un estándar completamente distinto? Esta doble medida es una de las características más destructivas de la mente autocrítica. Posees compasión para todos excepto para ti mismo. La compasión no es complacencia. Este es otro malentendido fundamental. La compasión no implica que te permitas ejecutar cualquier cosa sin repercusiones. La compasión implica que te tratas a ti mismo con la misma dignidad y respeto que tratarías a cualquier otro ser humano que está luchando, que está aprendiendo. Implica que reconoces tu padecimiento sin amplificarlo innecesariamente. Implica que respondes a tus equivocaciones con la pregunta ¿qué requiero aprender?, en lugar de la declaración soy un fracaso. Estas dos respuestas fabrican trayectorias de existencia completamente distintas. Existe una investigación fascinante sobre lo que los psicólogos denominan mentalidad de crecimiento versus mentalidad estática. Las personas con mentalidad estática confían en que sus habilidades son inamovibles. Para estas personas, cada equivocación es una amenaza existencial porque revela los límites de sus capacidades inamovibles. Las personas con mentalidad de crecimiento confían en que las habilidades se cultivan a través del esfuerzo, la táctica y el aprendizaje. Para estas personas la equivocación es sencillamente parte del proceso de expansión. No es una amenaza, es un instrumento. Pero aquí está la noticia alentadora. La mentalidad no es inamovible. Puedes modificar tu relación con la equivocación en cualquier instante de tu existencia. Puedes determinar hoy que tus equivocaciones son información, no veredictos. Ahora deseo tratar algo más refinado. Ocasionalmente el castigo interior no se percibe como castigo. Se disfraza de estándares elevados, de excelencia, de no conformarse con la mediocridad. Te comunicas a ti mismo, soy severo conmigo mismo porque anhelo ser superior. Pero observa más cuidadosamente, ¿esa severidad te está transformando en superior? ¿O más bien te está conservando inmovilizado, perfeccionista, incapaz de actuar porque posees temor de cometer otra equivocación? Los estándares elevados son valiosos. La autocrítica despiadada no lo es. Los estándares elevados te comunican qué es alcanzable e inspiran el esfuerzo. La autocrítica despiadada te comunica que eres inadecuado y genera temor. Uno te impulsa hacia adelante, el otro te conserva atascado. Reflexiona sobre los grandes innovadores, los artistas que modificaron su campo, los pensadores que transformaron nuestra comprensión de la existencia. ¿Confías en que Thomas Edison se flagelaba después de cada tentativa fallida de fabricar la bombilla? ¿Confías en que Marie Curie ingresaba en espirales de vergüenza cada ocasión que un experimento no generaba los resultados anticipados? Por supuesto que no. Comprendían algo fundamental. El fracaso no es lo contrario del éxito, es la ruta hacia el éxito. Cada tentativa fallida elimina una posibilidad, te aproxima a lo que funciona. Pero esto solamente es auténtico si realmente estás prestando atención a lo que cada tentativa te instruye. Existe otro componente aquí que es significativo. El rol del tiempo. Numerosas de las equivocaciones que te parecían devastadoras hace 5 años, si observas hacia atrás ahora con sinceridad, fueron puntos de inflexión fundamentales. Te instruyeron algo que no podrías haber absorbido de otra forma, te forzaron a implementar modificaciones que requerías implementar pero que estabas evitando. Esto no implica que las equivocaciones no sean dolorosas cuando suceden. Lo son. Poseen repercusiones auténticas. Pero con distancia temporal frecuentemente puedes percibir que la equivocación contenía un obsequio, una lección, una redirección indispensable. Entonces, ¿qué ejecutas en cambio? ¿Cómo modificas esta relación con la equivocación que ha sido parte de tu paisaje mental durante tanto tiempo? Comienza con una práctica muy elemental. Cuando cometas una equivocación, en lugar de cuestionarte qué está dañado en mí, cuestiónate qué puedo absorber de esto. Esta no es solamente una reformulación superficial, es un cambio fundamental en tu orientación. La primera pregunta te encierra en ti mismo, en tu defecto, en tu insuficiencia. La segunda pregunta te abre hacia la existencia, hacia la información, hacia el crecimiento. Inicialmente esto se experimentará antinatural, incluso falso. Tu mente anhelará regresar al castigo familiar.
Eso está bien. Sencillamente nota eso y redirige suavemente. También contribuye a externalizar el mecanismo. Escribe sobre la equivocación como si le estuvieras explicando a un amigo qué aconteció. Cuando escribes, fabricas distancia psicológica. La equivocación se transforma en algo que puedes examinar en lugar de algo en lo que está sumergido. Pregunta, ¿qué estaba tratando de lograr? ¿Qué suposiciones estaba ejecutando? ¿Qué información faltaba? ¿Qué ejecutaría diferente? ¿Qué puedo ejecutar ahora para mitigar el daño? Estas son preguntas de agencia, preguntas de aprendizaje. Te regresan el poder que el castigo interior te sustrae. La verdad más profunda es esta. Eres un organismo viviente en continuo desarrollo. No eres un producto finalizado que ocasionalmente se fractura y requiere ser reparado con severidad. Eres un proceso, un flujo, un despliegue continuo de posibilidad. Y como todos los organismos vivientes, absorbes a través de la retroalimentación. La equivocación es retroalimentación. Es información sobre el desajuste entre tu modelo interno de la existencia y la existencia misma. Cuando respondes a esa retroalimentación con curiosidad, el organismo se adapta, se transforma en más sofisticado, más capaz, más resiliente. Cuando respondes con castigo, el organismo se contrae, se transforma en más rígido, más temeroso, más diminuto. La elección de cómo responder es, en última instancia, la elección de quién te transformas. Cada equivocación es una bifurcación en la ruta. Puedes tomar la ruta del castigo, que te conduce a más de lo mismo, o puedes tomar la ruta del aprendizaje, que te conduce hacia una versión expandida de ti mismo. La próxima ocasión que tropieces, y tropezarás, porque eso es lo que ejecutan los seres humanos que están realmente viviendo, recuerda, no eres la equivocación, eres la persona que puede absorber de ella,